Hola a todos, bienvenidos a esta sesión Gestión de Impacto implementando la teoría de cambio. Soy Cristóbal Escalona, su facilitador para esta sesión. Soy director del Balloon Lab, el área de innovación y desarrollo de Balloon Latam, una empresa una empresa social chilena con un foco en el desarrollo comunitario en comunidades rurales, que a partir de nuestra propia experiencia hemos ido aproximándonos, acercándonos y generando una ventaja competitiva a partir de nuestra gestión de impacto. Hoy les voy a hablar de nuestra experiencia haciendo eso para introducir conceptos relevantes a la gestión de impacto y la teoría de cambio como una herramienta útil, pragmática y fácil para que todos, cualquiera que tenga una empresa social, no social, un proyecto o un programa, pueda empezar a generar una ventaja competitiva para su organización a partir del foco en el impacto. Entonces, ahora voy a contarles un poquito de Balloon y cómo nosotros llegamos a todo esto. Balloon Latam es una empresa social, como les dije, dedicada a impulsar comunidades protagonistas de su propio desarrollo. Pero no cualquier comunidad, sino las comunidades rurales. Comunidades rurales que hoy son el escenario de las principales brechas de desarrollo esenciales para el bienestar, como las define la OCDE, y que en Chile en particular, siendo un país rural donde 83% de su territorio se denomina de esta forma, vemos como, por ejemplo, el acceso a vivienda en buenas condiciones, acceso a telecomunicaciones o centros de salud es drásticamente más reducido y bajo en estos contextos rurales. Estas desigualdades son las que motivan a Balloon a hacer su trabajo con un enfoque de participación y pertinencia para la permanencia. Este enfoque es el que Balloon ha ido aprendiendo y desarrollando en los más de 10 años que tenemos de experiencia implementando procesos socioterritoriales basados en la teoría del capital social. La confianza para nosotros es uno de los activos más importantes y es el activo que te permite gatillar cualquier solución, proyecto o empresa que tienda a la permanencia. Cosa importante si pensamos que las inversiones y los recursos son limitados y que por lo tanto hacer buen uso y tender a su permanencia es un buen negocio para quienes invierten. Balloon, en todo lo que hace, parte trabajando y formando a emprendedores rurales que después de formarlos, los invitamos a vincularse entre sí, generar asociativas, generar redes, generar acuerdos comerciales y que en base a este capital social y económico que se empieza a generar, nos permite articular e implementar proyectos participativos en comunidades rurales. Balloon, en estos más de 10 años de experiencia, ya lleva un trabajo con más de 6.000 personas a lo largo de 5 regiones de Chile, principalmente trabajando con mujeres, líderes territoriales que pertenecen a pueblos originarios y que en su conjunto nos han permitido validar que el trabajo con emprendedores rurales en contextos colectivos, pero sus proyectos individuales, es una puerta para poder gatillar el desarrollo en las comunidades rurales, integrando conceptos también en estos emprendimientos rurales de triple impacto y sostenibilidad. El interés que Balloon tiene ha sido una garantía de confianza para toda esta multiplicidad de actores, tanto el sector público, sector privado y la academia, quienes han confiado en nosotros y han invertido en nosotros a través de distintos proyectos para generar desarrollo en comunidades rurales. Balloon parte con un foco mucho más simple que les voy a explicar ahora, pero a lo largo de los más de 10 años hemos ido iterando, evolucionando y poniendo foco en el impacto para generar mayor bienestar, que a su vez nos ha traído nuevos partners y que además nos ha traído premios y reconocimientos como el que recibimos de la Fundación Viva o el ranking Merco como la empresa líder en innovación social en Chile durante el 2022. Incluso a partir de las empresas de los entes certificadores como BILAB, quienes certifican a las empresas B, quienes nos reconocieron durante el 2019, 2021 y 2022 como una de las empresas mejores para el mundo. Todo esto por poner foco en el impacto. Hoy, desde el Balloon Lab, esta área de innovación y desarrollo y que está a mi cargo, estamos buscando seguir innovando y poniendo foco en ciertos desafíos que son importantes para la ruralidad en Chile, pero también para todo el mundo. Son desafíos como el desarrollo económico rural, la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, que hoy Chile presenta un escenario favorable para el desarrollo de estas soluciones, sabiendo que son de interés mundial. Eso es un poco
de Balloon en estos 10 años, lo que hemos logrado en estos 10 años, pero algo importante y interesante a entender es cómo, en la medida que Balloon ha puesto más foco en su impacto, ha logrado también acceder a nuevos mecanismos de financiamiento con foco en impacto que se han traducido en una ventaja competitiva para la empresa. Entonces, hablemos de los orígenes de Balloon. Balloon partió como un programa de formación de líderes sociales donde agentes de cambio fuera de una comunidad trabajaban en conjunto con emprendedores rurales de una comunidad en Chile, en México, en Venezuela, Colombia y así sucesivamente. Esa fue la idea principal de Balloon. Balloon desde entonces iteró de un programa a un modelo de desarrollo con un modelo de negocio que lo habilita. Fue a medida que fuimos aprendiendo, viendo y entendiendo lo que estaba pasando después de que nosotros hacíamos nuestro trabajo, que empezamos a observar cosas que no eran tan obvias a priori y que eran interesantes y que tenían un valor. Uno podría pensar, por ejemplo, que cuando uno trabaja con emprendedores rurales es inevitable que se encuentren efectos en aspectos relacionados a la formalización de sus negocios o la estacionalidad de los ingresos de sus negocios. Eso era lo que nosotros esperábamos. Sin embargo, a medida que fuimos andando, empezamos a observar otro tipo de efectos. Eso motivó que en el 2018 y hasta el 2020 Balloon llevara a cabo una evaluación de impacto donde vimos ese tipo de resultados y muchos más. Por ejemplo, vimos cómo aumentó la identificación de los beneficiarios del programa, quienes habían participado de esta serie de programas, con la cultura mapuche, una cultura importante de cara a los pueblos originarios en Chile. Nosotros no es que deliberadamente estábamos generando una intervención con ese foco, pero empezamos a notar cambios en torno a eso. Otro efecto importante e interesante, disminuyó la discriminación contra extranjeros en Chile. ¿Por qué? No era un foco deliberado de lo que nosotros estábamos haciendo, pero el hecho de vincular a personas diversas en un mismo contexto empezó a generar cambios en las percepciones de este tipo de dimensiones en los participantes. Y esa medida que hemos ido incorporando estos aprendizajes y estas observaciones que hemos ido midiendo, que hemos podido ir creciendo. Y esto se tradujo en una cosa muy concreta. El año 2022, exitosamente, cerramos una ronda de aumento capital donde nuevos socios se incorporaron a nuestra estructura, buscando apostar en la generación de valor en este tipo de dimensiones que van mucho más allá de lo económico, dado el bagaje que Balloon tiene y la apuesta a seguir generando este valor en el futuro. Se sumaron personas que hoy día están interesadas en invertir con impacto, en generar valores de impacto y en la apuesta que Balloon ha hecho en poner ojo a este tipo de indicadores y dimensiones. Y Balloon no es el único ente o organización que se está preocupando de esto. Esto es importante para los inversionistas, es importante para las agencias de desarrollo y es importante para el mundo. Hablemos de una industria en particular, por ejemplo, la industria del turismo. La industria del turismo usualmente se mide con indicadores como los que vemos acá. Cantidad de personas que trabajan para la industria turística, la cantidad de pernoctaciones en un destino, que son un proxy económico, interesante, necesario, pero un poco miope a la luz de la sostenibilidad y los impactos potenciales que la industria del turismo genera. Acá hay un vistazo a algunas oportunidades identificadas por distintos informantes a partir de una encuesta realizada por ONU Turismo durante el año pasado. Los primeros impactos y oportunidades interesantes que aparecen en esta industria turística son los que ya hablamos. Creación de trabajo, cantidad de pernoctaciones en un destino. Pero acá empezamos a ver una serie de otros impactos que resultan interesantes. Por ejemplo, la promoción de activos naturales, la promoción de activos culturales, conservación y manejo sostenible de estos activos y recursos naturales y culturales, la acción climática, economía circular, las mejoras en la digitalización de una población a partir de una inversión turística, el acceso a nuevos mercados, la disminución de la estacionalidad, lo que puede provocar, por ejemplo, que la industria turística ponga un foco en el empleo de mujeres o jóvenes. Todo este tipo de impactos no son
los impactos principales que la industria turística mide, pero son los que resultan más interesantes pensando en la sostenibilidad y los impactos asociados a la actividad. Esto es importante porque si analizamos el espectro del capital con un foco en el capital de impacto, como se ve en esta gráfica que adaptamos de los principales ponentes en materias de inversión de impacto, como el GSG, que es una organización de alcance mundial con capítulos locales avanzando la inversión de impacto en el mundo, proponen y entienden el espectro del capital de esta forma. Partimos con el espectro de las finanzas tradicionales, donde no se toman en cuenta prácticas de tipo ESG o ASG en español, ambiental, social y de gobernanza, que es donde usualmente nos situamos todos aquellos que hemos emprendido o nos hemos relacionado con el mundo de las empresas. Poco a poco podemos ir avanzando en la medida que, por ejemplo, mitigamos prácticas riesgosas de tipo ESG o que adoptamos prácticas que progresivamente abordan temáticas ESG a el mundo de las inversiones de impacto. El mundo de las inversiones de impacto distingue dos distintas categorías, aquellas que son inversiones finance first, es decir, inversiones que buscan un retorno financiero competitivo, y las inversiones impact first, aquellas que buscan un retorno financiero bajo el mercado, privilegiando a su vez el foco y los impactos en los desafíos sociales y medioambientales sin exigir rentabilidad o un retorno competitivo. Hoy día, el espectro total abarca no solamente a empresas, sino también a organizaciones sociales o medioambientales o incluso sin fines de lucro que están generando este tipo de valor en su quehacer. Para efectos prácticos, nos vamos a enfocar sobre todo en las inversiones sostenibles y las inversiones de impacto como un potencial nicho al que mirar, acceder y generar herramientas y resultados que nos permitan acceder a quienes hoy día están invirtiendo con este foco. Pero acá sale una pregunta. ¿Cómo saber que estamos generando cambios efectivos en estos aspectos sociales y o medioambientales, además de generar ingresos? Esta gran pregunta puede resolverse de múltiples formas. Nuestra propuesta hoy es que la resolvamos a través de la aplicación de la herramienta de teoría de cambio. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Entonces, ¿qué es una teoría de cambio? Es una herramienta que permite a las organizaciones describir los problemas que desean resolver, los resultados que buscan a partir de este problema que van a salir a solucionar y cómo su quehacer, estas actividades, generan estos resultados e impactos positivos. Esto puede ser aplicado para una organización, pero también puede ser aplicado para un producto o servicio que la empresa ofrece si es que no queremos abordar todo. Eso depende de qué tan amplio o reducido queremos entender el impacto que estamos generando. Y de cara a las inversiones de impacto, sirven como una forma de aproximarnos a entender qué tenemos que salir a medir si es que mis actividades generan estos resultados. Y cómo, si yo entiendo esa relación, puedo entender esto como un activo y una ventaja competitiva de cara a cómo yo me aproximo a eventuales inversionistas o incluso podrían ser filántropos, dependiendo del tipo de organización, para que quede claro que yo efectivamente estoy moviendo la aguja en aquello que yo necesito resolver. Sigamos con nuestro ejemplo de la industria turística. Teniendo una teoría de cambio podemos tener un marco para entender de forma más acabada y completa cómo proyectos, programas turísticos de empresas, por ejemplo, hoteleras, de restaurantes, asociaciones gremiales que las juntan, si se planifican, ejecutan y evalúan a la luz de la teoría de cambio, nos permite identificar cómo el hecho de que exista esta industria o que el hotel tenga un programa de proveedores locales, por ejemplo, permite generar resultados beneficiosos que van más allá de la creación de empleo o de la cantidad de noches que un turista pasa en un destino asociados a su quehacer. Para mí la industria del turismo es interesante porque mueve muchos actores que tienen una vocación muy distinta. Para mí, cuando hablamos de turismo en un destino, eso no solamente es el hotel y el restaurante, sino también, por ejemplo, la señora, quizás en un sector más rural, que tiene la lavandería, porque ese es un servicio necesario para los turistas, es parte de la expectativa. ¿Cómo hacemos que ella entienda que el hecho de ella tener una lavandería
sirve para los turistas, pero que si ella hace un cierto tipo de gestión del agua, pone, por ejemplo, ciertos en su nombre o en su servicio, pone en valor ciertos objetos de conservación, puede estar empezando a generar un impacto positivo con rendimientos sociales y ambientales, por ejemplo, por dar un ejemplo también como un poco más salido. Seguramente en la diversidad de empresas que van a estar escuchando esto, cada uno ahora se está preguntando qué hago yo y cómo esto tiene resultados e impactos que son obvios y otros que no son tan obvios. La teoría de cambio nos ayuda a identificar eso y vamos a trabajar con un ejemplo. El ejemplo de un parque. Imagínense un parque como este. Imagínense un lugar que no tenía este parque y ahora lo tiene. En este parque la gente va a tomarse fotos, a tener una cita romántica, a comer algo rico, a buscar quizás despejarse, recrearse, ir a leer un libro. Todo esto te permitas el parque. La existencia en sí del parque nos permite eso. Si este fuera un parque privado, que vamos a trabajar con el supuesto que lo es, probablemente alguien va a estar dispuesto a pagar por ir a este lugar único, bello en una ciudad. ¿Qué motivaría a generar este parque a priori? Probablemente una inversión, quizás, no sé, un propietario puede tener un espacio que quiere transformarlo en algo que le dé dinero a lo largo del tiempo y tiene esa vocación y esa búsqueda más económica. Legítimo, perfecto. Efectivamente, con un parque de estas características podríamos tener ese tipo de resultados económicos asociados a su existencia y operación. Pero un parque puede ser mucho más que eso. Y podemos ponerle un valor económico a todo ese otro impacto que el parque puede generar. Y lo podemos ver en algo como esto, en la teoría de cambio del parque. Las teorías de cambio se ven así. Se leen de izquierda a derecha y parten por las necesidades asociadas a el problema o el propósito que queremos salir a resolver, cómo, dados ciertos insumos y actividades, se generan productos y cómo la existencia o operación de estos productos generan resultados de corto, mediano y largo plazo, expresados en los resultados intermedios y finales, que son nuestros impactos que nosotros después vamos a salir a medir y ojalá incorporar como una ventaja competitiva de nuestra empresa. Y veamos y examinemos el ejemplo de este parque. ¿Qué necesidades aparecen asociadas a la creación del parque? Poco uso de espacios públicos, o aquí podría ser espacios privados de recreación, baja interacción entre los vecinos, inseguridad, insatisfacción con la calidad de vida, un espacio público-privado deteriorado, hábitos en tiempos de ocio que no son saludables, mala salud, poco uso de los espacios. Si nosotros construimos un parque, ¿podemos afectar todas estas cosas? ¿Un parque puede hacer que un lugar se sienta más o menos seguro? ¿Un parque puede hacer que un vecino interactúe más o menos con otro y que por lo tanto hay un sentido de pertenencia y confianza en una comunidad? Sí. Eso es justo lo que vamos a ver en los cuadrantes posteriores de la teoría de cambio. Pero antes tenemos que tener el parque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar plata, inversión. Vamos a juntar a la gente, vamos a hacer el estudio, vamos a diseñar el lugar. Vamos a hacer reuniones con los vecinos para que ellos también se sientan parte. Y todo esto va a terminar con el parque. El parque nuevo o renovado, reformulado, tenemos el parque. El hecho en sí de hacer, por ejemplo, un proceso participativo para crear un parque que involucra a empresas constructoras, la oficina de arquitectos, etcétera, 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 genera un valor para el parque, pero también genera un valor para las empresas que están siendo partícipes de ese proceso. Y eso puede ser una ventaja competitiva para las empresas. Luego, la existencia a lo largo del tiempo del parque puede generar que, por ejemplo, las personas o las comunidades aledañas socialicen más, se organicen para prevenir el crimen. Quizás los vecinos empiezan a hacer una acción entre ellos que gatilla que se invierta en una empresa de seguridad, por ejemplo. Y esa empresa de seguridad, ¿qué debería hacer? Que disminuya el crimen y que a la larga aumente la percepción de seguridad o, inversamente, disminuya la percepción de inseguridad. Todo porque se creó y se operó un parque. El hecho de que, por ejemplo, los vecinos tengan y las comunidades tengan un lugar donde ir a recrearse, salir a leer, tener su cita, todo eso puede hacer que mejoren las relaciones, que se generen espacios de confianza. Puede hacer también que la gente ocupe más el espacio, que haga deporte y que eso, por ejemplo, disminuya las tasas de obesidad en una comunidad. Todo porque hay un parque. De nuevo, sigamos con nuestro ejemplo. Quizás yo tenía la idea de, oh, tengo tierra, quiero hacer algo lindo, voy a hacer mi parque privado, voy a cobrar y ya está. Bien.
Pero si estoy generando todos estos otros efectos también, ¿no me deberían poder pagar por eso? ¿No estaría alguien dispuesto a invertir en mí porque yo estoy ayudando a reducir la obesidad, por ejemplo? La teoría de cambio nos ayuda a articular toda esa visión y a priorizar también qué impactos son los que yo voy a ocupar como mi bandera y son los que realmente voy a poner ojo. Porque en efecto, si yo saliera a medir la inseguridad, capital social, mejora en la salud física, aumento en el valor comercial y el espacio público, quizás es mucho. Pero si yo, por ejemplo, solo decido medir o poner ojo en el aumento en el valor comercial de las casas y cómo la existencia de mi inversión, mi parque, está aumentando la plusvalía de los bienes raíces alrededor, es legítimo y eso es un impacto mucho más económico, pero es todas estas otras cosas que pasan alrededor las que están generando ese aumento en el valor económico de la comunidad alrededor. De la misma forma, si yo solo me quisiera enfocar en la parte que tiene que ver más con bienestar de las comunidades, sería legítimo y esa puede ser mi bandera de lucha. A lo que voy con todo esto es que muchas veces cuando se habla de medir impacto, se piensa en un modelo perfecto y se piensa en un modelo quizás demasiado complejo para el propio bien de la iniciativa. No lleguemos a ese punto. Veamos que, dado lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hacemos, y lo que a nosotros incluso más nos interesa, puede ser lo mejor, nuestras primeras banderas de lucha, y de ahí empecemos a crecer nuestras mediciones de impacto. Porque a un inversionista de impacto no le va a interesar que uno cambie el mundo, sino le va a interesar el de ustedes, aporte específico en torno a las luchas y estas necesidades que ustedes buscan resolver. La teoría de cambio, entonces, parte de algo que no aparece en este ejemplo, que es el propósito. Si yo tengo claro el propósito que yo tengo, mi razón de ser, de ahí todo el resto del ejercicio debería ser mucho más fácil, porque me permite acotar. Un propósito definido me permite identificar las necesidades específicas que yo voy a salir a tratar de resolver y que en el ejercicio de la teoría de cambio, cuando lo hagamos todos juntos, vamos a saltarnos del propósito a las necesidades, pero de las necesidades a los resultados finales. Entonces, identificando los problemas que yo quiero resolver hoy, voy a pensar en los cambios que voy a ver mañana. Y desde ese mañana voy a pensar para atrás en las cosas que deberían pasar para que esos cambios efectivamente se den. Los resultados finales son de largo plazo y son el aporte concreto que al final del día yo estoy tratando de generar con mi quehacer. Los resultados finales son ambiciosos, son de largo plazo y están precedidos de los cambios en conocimientos, actitudes, capacidades y comportamientos que mi acción genera. Mis acciones son el set de actividades e insumos que yo vinculo y articulo en torno a esta necesidad y problema para generar el resultado final. Y la combinación de estas actividades e insumos son los productos. En este caso, de nuestro ejemplo, el parque era el producto. Todas las actividades previas son las actividades e insumos. Las necesidades y problemas eran ¿cuáles? La falta de percepción de seguridad, poco uso del espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo con haber hecho todo mi diseño, haber buscado a los inversionistas y tener el parque listo, que es mi producto, logro estos resultados y estos cambios en comportamientos, actitudes, capacidades en la comunidad y en el largo plazo disminuyo la obesidad, aumento la plusvalía de todo lo que me rodea. Esa es la lógica de una teoría de cambio y este es el ejercicio que vamos a hacer en la sesión práctica próximamente. Volviendo a nuestro ejemplo del parque, efectivamente es en los resultados finales e intermedios donde está el mayor valor que yo debería ser capaz de valorizar para poder apalancar capital orientado a la sostenibilidad y el impacto. Entonces, hacemos todo este ejercicio para poner ojo en esos resultados intermedios y finales y pensar, ¿qué de esto voy a salir a medir? Si yo soy, por ejemplo, una empresa hotelera, ¿cómo puedo empezar a incorporar en algunos de mis cuestionarios de feedback, que es una práctica muy usual en la hotelería, ciertas preguntas que me den indicadores que me permitan decir, mira el impacto que yo estoy generando en mis clientes? Y asimismo para cualquier otro rubro. Y como esa información y esos indicadores yo los ocupo como un activo comercial, financiero, que aumenta el valor de mi quehacer y por lo tanto de mi empresa. Esa es la invitación, eso es lo que queremos hacer en nuestra actividad práctica próximamente. De todas formas, sé que mucho de esto puede ser un poco complejo, quizás son conceptos nuevos para la mayoría, incluso el
saber que existe este espectro del capital con foco en el impacto puede ser nuevo y por lo mismo les doy en una primera línea las gracias por haber participado y escuchado esto. Nos vamos a ver en el taller. Les dejo ahí mi correo para que me puedan hacer llegar cualquier pregunta entre que ven este video y nuestra próxima sesión. Yo feliz de responder, ayudarlos en lo que pueda. Ustedes ya saben que hay empresas como nosotros que están incorporando este tipo de variables y que se puede hacer empresa social y se puede acceder a capitales de impacto para hacer crecer nuestros negocios y nuestras misiones. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.